Hola y muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cultura Express, nuevamente desde la Legión de Caballería del Perú. Damos la bienvenida a nuestro conductor, Raúl Ávila Olazábal. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco el pase. Esta vez, como dijiste, estamos en el auditorio de la Legión de Caballería del Perú, aquí en Pueblo Libre, en este espacio cerca al cuartel Bolívar, este espacio histórico, ¿no es cierto? Aquí, como siempre dijimos y siempre hemos dicho, hemos estado en contacto con la historia viva de la patria, la independencia, en estas tierras históricas de Pueblo Libre, capital del Bicentenario. Aquí el día de hoy tenemos un programa especialísimo por el aniversario de Lima. Usted sabe que el 18 de enero se ha cumplido el 488 aniversario de la fundación de la capital de Lima, de la capital del Perú, que es Lima, la ciudad ya añorada y con todas sus características, sus problemas también. Y han pasado estos años con una variedad de hechos históricos y acciones y personajes de la historia. Hoy tenemos una interesante actividad. Esta es una conferencia de un historiador, conocido historiador, que nos visita esta vez en el programa, y esta conferencia se realizó en vivo en el auditorio, como aquí mismo en la Legión de Caballería. Es el historiador Juan San Martín, quien nos va a disertar sobre la Lima del siglo XIX. Esa Lima política con crecimiento de la ciudad, ¿no? Y con problemas políticos también de la época, otras cosas más que sucedieron en la época. Vamos a escuchar un poco su comentario, su exposición, y vamos a compartir solamente con unas preguntas que algunos asistentes hicieron en esa oportunidad. Y acabamos con un tema musical. Vamos a ver un fin de fiesta musical por el Diva de Lima, amigos, aquí en Cultura Express, desde Pueblo Libre. Buenas tardes a todos los presentes, los asistentes a esta conferencia, esta actividad cultural. Por el aniversario de Lima, los 488 aniversario de la ciudad de Lima, hasta la actualidad. Y en este espacio importante, como ya dijimos, histórico espacio donde la independencia se gesta también aquí en Pueblo Libre, en el conocido cuartel Bolívar, en esta Legión de Caballería del Perú. Un agradecimiento a los directivos de la Legión de Caballería que nos apoyan siempre en las actividades culturales como esta, y también a los amigos del Centro Cultural 10 de Abril, de la cual integramos y con mucho esfuerzo hacemos actividades variadas. Esta vez Lima no iba a ser ajeno ni muy distante de una presencia, en este caso cultural, la historia presente en este momento, no solamente en espacios como los históricos de ahora, sino espacios importantes también en la narrativa, en la evaluación, en la exposición de la historia. En este caso, el día de hoy tenemos a un historiador, don Juan Alberto San Martín Vázquez, que es el ponente el día de hoy. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y egresado en la maestría en Historia de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente es director de la Biblioteca del Instituto Sanmartiniano del Perú y director de la revista de Historia y Cultura Tiempos. Es miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y ha recibido en el año 2016 el diploma de mérito de la Academia Nacional de Historia por su contribución al mejor conocimiento de la historia del Perú. Ha sido docente en varias universidades de la ciudad de Lima. Entre las más recientes publicaciones destacan La batalla de Cerro de Pasco y La jura de la independencia del Pasco. Otra publicación, El virrey La Serna y el libertador San Martín en la conferencia de Punchauca.
y José de San Martín, de la formación de la Expedición Libertadora al Protectorado del Perú. Y otra publicación, Simón Bolívar, el libertador y político. Además, ha sido también candidato al decanato del Colegio de Historiadores, un colegio recientemente formado, y que seguramente va a dar mucho que hablar con historiadores, como el señor Juan San Martín, con esta presencia académica y institucional que tiene. Con ustedes presentamos al historiador Juan San Martín, que va a disertar el tema Lima del siglo XIX. Un aplauso, por favor. Gracias por la invitación al Centro Cultural 10 de Abril y bueno, voy a hablar ahora acerca de la historia de Lima en el siglo XIX, un pedazo de la historia del Perú en esta época, el siglo XIX. Lima fue fundada por Francisco Pizarro, como todos sabemos, el 18 de enero de 1535, la capital del Perú desde entonces. Y es una ciudad enorme ahora, una metrópoli bastante grande, poblada y digamos algo desordenada, ¿no? Si hablamos en términos de poblamiento y de distribución de la población. Pero nuestra ciudad en la que vivimos tiene una historia muy grande y los monumentos que hay en nuestra ciudad hablan de la historia que tenemos, ¿no? Así que yo creo que es importante dar un repaso a lo que ocurrió en el siglo XIX en Lima, ¿no? Cuando viene el periodo de la República, pasada la época de la independencia, vemos que la ciudad de Lima mantiene sus actividades económicas, ¿no? Como por ejemplo el comercio, también las diferentes actividades sociales siguen como en la época colonial, ¿no? El paseo a la Pampa de Amancaes, las corridas de toros, ¿no? La gente va también a ver las peleas de gallos en el Coliseo de Gallos. O sea, no cambió mucho la vida en Lima con el advenimiento de la República, ¿no? Habría que tener en cuenta que en esa época la ciudad de Lima tenía algo de 64.000 habitantes. Es una época muy complicada, ¿no? San Martín proclama la independencia, está 1 año y 2 meses, pero luego se retira del país y deja el poder en manos del Congreso de la República, ¿no? Y el Congreso nombra a un triunvirato de civiles para que se encargue del poder, ¿no? Hasta que en 1823 da un golpe de estado José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Viene a convertirse en el primer presidente del Perú, ¿no? Bueno, a lo largo de los años siguientes, el Perú vive un periodo de caudillismo militar. Los que gobiernan son militares, ¿no? Las peleas entre los militares por llegar al poder es bastante creciente y ninguno de estos militares como Salaverry, Orbegoso, Gamarra, Santa Cruz o Lamar tenían la experiencia necesaria para hacer labor de presidente, ¿no? No tenían experiencia de gestión pública, ¿no? Y más bien se servían de civiles como Hipólito Unanue o como Manuel Ferreiros y otros ilustrados de la época para que ellos sean los que gobiernen como ministros, ¿no? Por eso es que en las primeras 2 décadas, estando ya en la época republicana, no hay mayor obra pública importante, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudad de Lima? La ciudad de Lima está algo estancada en la época colonial, como dije, ¿no? Las actividades comerciales siguen normalmente, las actividades sociales igual, pero felizmente llega un recurso económico muy importante para el Estado peruano. Aparece el guano de Islas. En 1840, este fertilizante natural
¿no? Empieza a venderse a gran precio, no solo en Perú, sino también en Europa, y el Perú empieza a exportar toneladas de guano que eran llevados en barcos hacia Europa, ¿no? Y entonces la venta de este guano, de este fertilizante, originó que el Estado peruano tuviera mucho dinero a partir del año 1840 en adelante para hacer con ese dinero obras públicas en todo el país. Y la ciudad de Lima fue una de las ciudades en las que más obras públicas se hizo, ¿no? Y es así que el presidente Ramón Castilla, en 1845, empieza el primer proyecto de modernización en la capital. Ramón Castilla, por ejemplo, empieza a usar el dinero que recauda el Estado peruano por la venta del guano, los impuestos y los ingresos por aduana, y elabora el primer presupuesto de la República. En base a ese presupuesto empieza a hacerse el gasto para obras públicas y obviamente pago de funcionarios públicos y demás. ¿Qué obras públicas hace el mariscal Ramón Castilla? Vamos a ver la primera imagen ahora. Uno. Ahí tenemos entonces una de las obras más importantes que hubo en esta época, el primer gobierno de Castilla y hasta el segundo gobierno de Castilla, ¿no?, de los años siguientes. El mercado de la Concepción, construido en lo que hoy día es el mercado central, en el antiguo convento de la Concepción, ¿no? Este mercado va a aglutinar a los vendedores de carne, pescado y frutas que antes vendían en la calle, porque el comercio ambulatorio ya era normal en los primeros años de la República, ¿no? Así que dentro de esta ciudad de Lima, que estaba amurallada, había comercio ambulatorio. También habían algunas tiendas, ¿no?, en algunas casonas y lugares cercanos al Lamero y Pizarro. Pero lo importante de este primer mercado que tuvo la ciudad de Lima, este primer mercado moderno, es que va a permitir que allí se reúnan los vendedores, ¿no?, de carnes, frutas, pescado y otras especies, y que de esa manera hagan que las calles luzcan de mejor manera, sin vendedores, y sobre todo mejora la condición de higiene y seguridad, ¿no? Porque cuando se vendía carnes y pescado en la calle, había mal olor, la basura se incrementaba producto de que la gente tiraba los papeles y los desperdicios a la calle, y entonces había muchos problemas, ¿no? Este primer mercado va a arreglar un poco esa situación. Pero también el gobierno del mariscal Castilla, este primer gobierno que empieza en 1845, va a realizar la construcción del primer ferrocarril que tuvo el país y que fue el primero en toda Sudamérica. Este primer ferrocarril que tuvo Lima, tuvo la ruta Lima-Callao, ¿no? La antigua estación de Desamparados, de donde sale el primer ferrocarril, estaba ubicada en lo que hoy día es la Plaza San Martín, ¿no? Antes no había tal plaza, había una estación de ferrocarril y desde ahí salía el tren rumbo al puerto, ¿no? Otra obra importante que se hizo en estos años, vamos a la segunda imagen. Ahí está, ¿no? Ya en el segundo gobierno del mariscal Ramón Castilla, se construye la penitenciaría de Lima en el año 1856. El que diseñó esta primera cárcel que tuvo la ciudad de Lima fue Mariano Felipe Paz Soldán. Ocurre que el presidente Castilla había enviado a Mariano Felipe Paz Soldán a Estados Unidos años antes para que estudie cómo eran construidas las cárceles para albergar la mayor cantidad de presos
y que todos fueran vistos, los cuartos de los presos fueran vistos desde un punto central dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, Mariano Felipe Pasoldán copió la estructura y el diseño de las cárceles norteamericanas, regresó a Lima y en este año 1856 ordenó la construcción según el diseño americano de esta primera cárcel de Lima, llamada también el Panóptico, ¿no? Esta antigua penitenciaría de Lima quedaba ubicada en lo que hoy día es el Hotel Sheraton, en el Paseo de la República, ¿no? Estuvo construida hasta 1967, más o menos, ¿no? Hasta finales del gobierno de Belaúnde de Terry, ¿no? En esos años ya Lima había crecido mucho y esa cárcel antigua desaparece para dar paso a la construcción de la avenida Paseo de la República y también del Hotel Sheraton, el Centro Cívico y otros monumentos que hay ahora ahí, en este lugar, ¿no? Vean, importante la obra del presidente del mariscal Ramón Castilla, ¿no? Mercados nuevos, una primera cárcel que tuvo la ciudad de Lima, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos que el presidente Ramón Castilla ordena la construcción de tubos de fierro para cañerías y llevar el agua potable desde la pileta central de Lima, que está en la Plaza de Armas, a las principales calles del Damero y Pizarro, ¿no? Esto se hizo en el primer gobierno de Castilla. Y también en el segundo gobierno de Castilla se reemplaza la antigua iluminación nocturna que tenían las calles de Lima con hachones y lámparas de aceite por el alumbrado público a gas. Esta es una interesante innovación tecnológica que hace el presidente mariscal Ramón Castilla a mediados del siglo XIX, ¿no? Se podría decir entonces que el mariscal Ramón Castilla prácticamente fue no solo jefe de Estado, sino un alcalde de Lima, ¿no? Y gracias a estas obras públicas, el mariscal Ramón Castilla fue ganando la aceptación del pueblo, mejoró el ornato de la ciudad, no solamente del centro de Lima, sino también del RIMAC. En el RIMAC, por ejemplo, pasamos a la siguiente imagen. El mariscal Ramón Castilla ordena la remodelación de la Alameda de Dos Descalzos, ¿no? Tal como la conocemos ahora, con sus estatuas de mármol. Estas estatuas de mármol de Carrara fueron traídas de Italia, importadas por el gobierno del mariscal Ramón Castilla, ¿no? Y justamente en 1856 se colocan esas estatuas traídas de Italia en lo que hoy día es la Alameda de Los Descalzos, ¿no? Se ponen rejas de fierro, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver las estatuas de mármol que representan a los dioses griegos, ¿no? Y a los signos del zodiaco, ¿no? Por ejemplo, estatuas que están ahí a lo largo de esa alameda son las estatuas del dios de la guerra Ares, de la diosa del amor Afrodita y otras más, ¿no? Cada uno de ellos significaba un valor, una virtud, ¿no? El amor, la sabiduría, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas estatuas siguen ahí en la Alameda de Los Descalzos, ¿no? Y se pueden ver, obviamente, hoy en día si uno va a pasear por esa zona del RIMAC, ¿no? Así que vean ustedes, es importante la obra del presidente Ramón Castilla en ese periodo, ¿no? Ahora, también es importante lo que hace el presidente Ramón Castilla en cuanto al ornato y a los nombres que tienen las calles de Lima en ese periodo, ¿no? En este periodo de Castilla, en el segundo, se crean las municipalidades, ¿no? Que también eran llamadas juntas departamentales, ¿no? Y por orden justamente de la Municipalidad de Lima, a partir del año 1861 se empiezan a poner nombres a las calles del centro de Lima, del Damero y Pizarro, ¿no? Las antiguas denominaciones de origen colonial,
que tenía cada calle del centro de Lima van a ser cambiadas por esas nuevas, ¿no? Recordemos que las calles de Lima antes tenían nombres medio raros, ¿no? Calle de Pescadería, porque en esa calle se vendían pescado, calle de espaderos, porque habían tiendas de espadas en esa calle, etcétera, etcétera. Con este cambio que va a ser Castilla, se va a cambiar eso. Y, por ejemplo, se va a dar el nombre de las provincias del Perú a las vías urbanas, a las calles que iniciaban su recorrido desde el río Rímac en dirección de norte a sur, y con el nombre de los departamentos del Perú a las que tenían rumbo de oeste a este, ¿no? Entonces, tenemos los nuevos nombres, ¿no? Por ejemplo, Girón Ica, ¿no? Que va justamente de norte a sur, empezando desde lo que hoy día es la avenida Tacna hasta la avenida Bancay, ¿no? Y por el otro lado, cruzando, por ejemplo, esa calle, podríamos mencionar otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Jirón Camaná. Jirón Camaná es una provincia de Arequipa, ¿no? Que cruza como dice acá, de oeste a este, el centro histórico de Lima, ¿no? Empieza la primera cuadra cerca del río Rímac y termina al otro lado, ¿no? Ya cerca de la Plaza San Martín, ¿no? También ustedes, es importante tener en cuenta el origen de los actuales nombres de las calles de Lima. ¿Y por qué se le pone estos nombres? Porque se quería unificar y modernizar al centro de Lima para que represente a todas las calles y provincias del Perú, ¿no? ¿Y cuál era el jirón que unía a esas calles? Era el Jirón de la Unión. En el Jirón de la Unión empezaban las calles con su nuevo nombre, tanto hacia el sur, hacia Tacna y hacia Bancay y más allá, ¿no? Por ejemplo, el Jirón Guayaga, ¿no? El Jirón Guayaga empieza en el Jirón de la Unión y se prolonga hasta los Barrios Altos, ¿no? Hasta el Mercado Central y Plaza Italia, más allá. La idea de Castilla y también de los funcionarios de la Municipalidad de Lima fue entonces que la ciudad de Lima tenga los nuevos nombres que representen a todo el Perú, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos detalles de nuestra historia que son poco conocidos. Pasemos ahora más adelante a ver qué pasa cuando gobierna el coronel José Balta. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, acá vemos otro aspecto de la antigua ciudad de Lima. Ahí vemos la Plaza de Armas en 1860, una foto muy antigua. Vean en la foto, ahí está la pileta de hierro, ¿no? Que fue remodelada en el gobierno de Castilla, ¿no es cierto? Y allá al fondo, a la esquina, al lado izquierdo, ven las torres de la iglesia de San Francisco, ¿no? Que está en Jirón Ancash, o sea, para el lado norte, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Y acá están las casonas que daban lo que antiguamente era, hoy día está ahí el Palacio Arzobispal, y más acá debería estar, no se ve, debería estar para este lado la Catedral de Lima, ¿no? La antigua Catedral de Lima, ¿no? Que era un poco distinta a la que hay ahora, que es de material noble, ¿no? Antes era de un material antiguo, de adobe y quincha, ¿no? Siguiente foto, por favor, siguiente imagen. Acá hay otro aspecto, otra imagen de la ciudad de Lima. Calle del Chasqui, hoy Jirón Conde Superunda, ¿no? Y vemos la antigua casa de correos en el año 1864. Vean ustedes que es una antigua casona colonial con balcones, ¿no? Y al fondo se puede ver el torreón de la iglesia de Santo Domingo, ¿no es cierto? Que está junto ahí, ¿no? A la siguiente calle, ¿no? Bueno, hoy en día pues ya no existe esa casona, ¿no? Que vemos ahí. Ahora está allí la casa de correos, donde actualmente funciona el Archivo General de la Nación, ¿no? Que es un edificio enorme de 2 pisos con algunas columnas, ¿no? Entonces, ese era el aspecto del Jirón Conde Superunda en ese año, 1864, ¿no? Casonas, balcones, ¿no? Y ahí atrás vemos el monasterio de Santo Domingo, ¿no? Ese torreón con su campanario. Esto, siguiente imagen.
Importante este plano que nos va a dar una entrada a la siguiente parte de la conferencia. Ahí vemos en esta imagen el plano de Lima de 1859 con las murallas que rodean a la ciudad de Lima, ¿no? Vean ustedes lo siguiente, que es importante, ¿no? Se ve cada calle, bueno, obviamente, y las cuadras ocupadas de color oscuro, ¿no? Con casonas y plazas, ¿no? Y vean ustedes que las murallas son esas que están ahí rodeando la ciudad, que tienen unas especies de portales, ¿no? Que rodean a eso, ¿no? Y se puede ver ahí que hay algunos espacios en blanco, ¿no? La ciudad estaba en crecimiento dentro de la muralla, pero aún habían espacios vacíos cerca, por ejemplo, de lo que es la avenida Alfonso Ugarte, lo que hoy día es la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Grau, ¿no? A ver, vamos a acercar por acá, ¿no? Vean, ¿no? Hacia el lado sur, acá en esta parte, lo que hoy en día, antiguamente las portadas, acá está 2 de Mayo, Alfonso Ugarte, por aquí más abajo, la Plaza Bolognesi, Paseo Colón y Avenida Grau hasta allá al fondo, ¿no? Y el Jirón Rivera y Dávalos, en los barrios altos, en esa parte de allá al norte, dando al río Rímac, que es la parte final del amurallado, ¿no? Entonces, las murallas de Lima rodean a la ciudad de Lima hasta 1868. ¿Cuándo fueron construidas estas murallas? En la época colonial, ¿no? Cuando gobernaba el virrey Duque de la Palata, ¿no? La ciudad fue creciendo, pero ya hacia estos años se veía de que había más población que migraba hacia Lima en búsqueda de empleo, ¿no? Recuerden ustedes que ya el presidente Ramón Castilla había dado el decreto de libertad de los esclavos, ¿no es cierto? Y entonces los mulatos, las castas, los negros son libres y muchos se quedan a vivir en Lima o vienen de las haciendas cercanas a Lima a vivir ahí, en quintas, en los barrios altos y en otras partes, en Monserrate, ¿no? Y en zonas que están en la periferia de la ciudad de Lima y en Malambo, en el Rímac, ¿no? Entonces Lima va creciendo poco a poco, ¿no? De tal manera que cuando llega al gobierno el coronel José Balta en 1868, se planea destruir las murallas de Lima para que se construyan allí avenidas con árboles muy parecidos a los bulevares de París y empiecen a lo largo de esas avenidas a haber tiendas comerciales y haya un aspecto más moderno de la ciudad. Y en efecto, ¿no? Cuando gobierna Balta, siguiente imagen, por favor. ¿No? Cuando gobierna Balta, empieza entonces la destrucción de las murallas de Lima y solamente algunos pequeños pedazos o sectores de la muralla quedan en pie hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver algunos sectores de la muralla de Lima que han quedado en pie hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, este sector queda en los barrios altos, ¿no? En la zona de Santa Lucía, ¿no? Vemos ahí las murallas un poco maltratadas, pero en pie, que forman parte de una pared natural que divide el estadio de Santa Lucía con el tamal de Jirón Conchucos, en los barrios altos, a la altura de la cuadra 15 del Jirón Ancash, muy cerca al cementerio Presbítero Maestro y al cementerio del Ángel, a unas 2 calles, ¿no? Ahí estaba el Jirón Rivera y Dávalos, y Jirón Conchucos estaba adyacente ahí, ¿no? A la Plazuela Maravillas, ¿no? O Santo Cristo, que se le llama ahora, ¿no? Barrios Altos. Bueno, ese sector todavía queda en pie, felizmente, es un testimonio vivo de la época colonial, ¿no? Bueno, muchas de estas murallas fueron derribadas en el resto de los sectores que habían en Lima, ¿no? Y sobre el lugar donde quedaban esas murallas, como dije, se construyen la avenida Alfonso Ugarte, la plaza 2 de Mayo, la plaza Bolognesi y la avenida Grau y Paseo Colón, ¿no? Hasta los barrios altos en esta zona en que se construyen las calles y los jirones antiguos, ¿no? Bien, entonces, importante ver esto, ¿no? ¿Quién fue el que acometió esta obra de modernización urbana por encargo del presidente Balta? Fue nada menos que el empresario norteamericano Henry Mays, ¿no? Henry Mays fue podríamos decir, un aventurero, un estadounidense que
que ya había estado en Chile haciendo obra ferroviaria allí, ¿no? Y luego viene aquí al Perú contratado por Balta para hacer más ferrocarriles y más edificios, ¿no? Y Henry Mays, pues acomete la tarea no solamente de destruir las murallas y construir pistas y avenidas y bulevares, sino también hacer más ferrocarriles, ¿no? Era la época del apogeo de la venta del guano, pero lamentablemente ya en esta época empieza poco a poco a acabarse el guano por la sobreexplotación, ¿no es cierto? Y empieza a escasear, ¿no? Y lamentablemente el Estado peruano, dirigido por Balta, había hecho un mal contrato, el famoso contrato Dreyfus, con el cual prácticamente se había hipotecado las rentas del Estado peruano a este empresario francés Dreyfus para darles el guano a cambio de dinero. Pero se hizo un mal negocio, un mal contrato, y el Perú empezó a deberle a Dreyfus dinero por cuando ya no había guano, y entonces el Perú quedó deudor y empezó a crecer la deuda externa del país, ¿no? Y con lo último del dinero que se tuvo en esta época se hicieron ferrocarriles y se hicieron algunas obras públicas que vamos a ver a continuación. La siguiente imagen. Esta fue quizá la principal obra pública que hizo José Balta durante su gobierno, ¿no? Fue el Palacio y Parque de la Exposición, que hoy día se conoce como Museo de Arte de Lima, ¿no? Ahí en la avenida Paseo Colón. Este edificio de 2 pisos enorme es un verdadero palacete al estilo francés, ¿no es cierto? Y antiguamente quedaba allí el parque, la exposición, donde había también un zoológico, ¿no? Bueno, obviamente ya no existe ese zoológico ahí, pero antiguamente estaba un zoológico, ¿no? Y era un gran parque donde había muchas cosas, ¿no? Un parque industrial, ¿no? Habían animales, zoológico, talleres industriales, ¿no? Bueno, luego se va a pasar todo eso a la escuela José Parro en la avenida Grau. Pero es importante ver porque el Palacio de la Exposición va a dar cabida a muestras de arte y de elementos tecnológicos que son creados en Europa en una exposición que se hizo en el año 1872 acá en Lima, en Perú, ¿no? Y fue en el gobierno de Balta, ya en las postrimerías del gobierno de Balta, ¿no? ¿Qué otras obras hizo Balta? Por ejemplo, el Jardín Botánico, que queda ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos en la avenida Grau, muy cerca de la morgue de Lima. Hay allí todavía el jardín botánico, unos restos de unos árboles y unas plantas ahí exóticas, ¿no? Y también se creó en este periodo de Balta el famoso puente Balta, que está sobre el río Rímac, paralelo al puente Ricardo Palma que da a Hacho, ¿no? Si ustedes van por la avenida Bancay hacia Hacho, cruzan el puente Ricardo Palma, ¿no es cierto? Es un puente moderno. Pero unos metros más allá, yendo a los barrios altos, está el puente Balta, un puente muy antiguo y de fierro, ¿no? Que fue hecho en esta época, ¿no? Entonces, claro, ya no había mucho dinero para hacer obras públicas, pero lo último que se tuvo se hizo en eso, ¿no? Y en ferrocarriles, ¿no? Ahora, lamentablemente, el mal gobierno de Balta, el vilipendio, el dinero y la crisis económica que vino en las postrimerías de su gobierno causó un malestar muy grande contra el presidente y contra los militares, porque el pueblo peruano de esa época vio que los militares habían gobernado mal y habían llevado al país a la bancarrota. Y había un enojo muy grande de la población peruana contra los militares. Balta fue el último militar que gobernó el Perú hasta esta época del periodo del caudillismo, ¿no? Y luego aparece el primer presidente civil, que fue Manuel Parro. La siguiente imagen, por favor. Bueno, como se puede ver, y esto yo lo he sacado de un libro, pero la imagen es clara, ¿no? La imagen de la antigua Catedral de Lima, el 26 de julio de 1872. ¿Qué pasó ese día? Ese día pasó algo horrible en Lima.
el pueblo de Lima, bueno, podríamos llamar el populacho, las clases populares de Lima, se levantaron en armas contra los hermanos Gutiérrez, unos militares que habían dado golpe de Estado contra Balta. El golpe fue dado por este grupo de militares que eran ministros de Balta para impedir que un civil llegue al poder. Manuel Parro había ganado las elecciones limpiamente en el mes de mayo de ese año, ¿no? Con el apoyo popular. Era el primer civil que llegaba a ser presidente del Perú. Bueno, para impedir que llegue al poder, los ministros de Balta, que también eran militares, le dieron golpe de Estado a Balta, ¿no? Lo encerraron en un cuartel y lo asesinaron. Y cuando se supo de este hecho, la población se levantó en armas, ¿no? Hubo toda una serie de protestas como las que hay ahora afuera en el centro de Lima, pero peores, ¿no? Con armas en la mano. En esa época no había control de armas como ahora, ¿no? En esa época cualquiera podía tener armas, ¿no? Y bueno, los hermanos Gutiérrez, que eran tres, bueno, eran cuatro, uno escapó, pero los otros tres fueron mutilados, asesinados y colgados en la Catedral de Lima, ¿no? Como se puede ver ahí, ¿no? Por la gente que estaba enojada contra los militares, ¿no? Bueno, así acabó pues el gobierno de Balta y también los militares que le dieron golpe de Estado. Ya a los pocos días, Manuel Parro asume la presidencia del Perú en el año 1872, ¿no? Ahí vemos entonces cómo era la antigua Plaza de Armas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? La pileta en el centro, la gente, ¿no? Y los dos torrones de la Catedral de Lima, ¿no? Muy distinto a lo que es ahora la catedral, ¿no? Está compuesta de otros materiales, la catedral era más pequeña, ¿no? ¿No? Muy bien. Hablemos ahora entonces de Manuel Parro y su obra, ¿no? Ya en esta época de Manuel Parro, que gobierna del año 1872 al 76, antiguamente gobernaban 4 años los presidentes, ya el Perú estaba en crisis, no había mucho dinero, ¿no? Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es una de las pocas obras que llegó a hacer Manuel Parro en Lima, ¿no? Manuel Parro fue un hombre que creó muchos colegios. Él creía que la educación era el motor del desarrollo y tenía razón. Y se creó muchos colegios de primaria y secundaria. Y entre las obras de ornato público se crearon, por ejemplo, la Plaza 2 de Mayo, inaugurado el 29 de julio de 1874 por el presidente Parro. Esta Plaza 2 de Mayo, que bueno, ahí ven ustedes el monumento y hasta ahora existe, se creó en el lugar donde antiguamente quedaba la portada del Callao, la entrada que daba ingreso a Lima a los que venían del Callao, a los viajeros. Y se llamaba Portada del Callao, ¿no? Era una de las portadas que tenía las monedas de Lima, ¿no? Que es importante ver, este era un lugar de acceso directo para los viajeros y comerciantes que venían del Callao a través de la avenida Colonial, hoy llamada avenida Oscar Benavides, ¿no? Vean ustedes la imagen de la Plaza 2 de Mayo en esa época. No había ningún portal de los que hay ahora, ¿no? Porque los portales modernos que hay ahora en la Plaza 2 de Mayo, donde está la CGTP y toda esa gente, fueron hechos a principios del siglo XX, o sea, un poco después de este periodo, ¿no? Ya luego de la guerra con Chile, ¿no? Eso fue ya en 1900, 1905, por ahí, ¿no? Pero así era el aspecto de cuando fue hecha el monumento y la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Con casonas y algunos parques, ¿no? Y ven ustedes algunos árboles, ¿no? En la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es otra obra importante de Manuel Parro y Lavalle, presidente del Perú, ¿no? Fue el primer hospital nacional moderno que se creó en Lima, llamado el Hospital 2 de Mayo, en la avenida Grau. Fue creado e inaugurado en 1875 por el presidente Manuel Parro. ¿Por qué es importante este hospital? ¿No? Vean, este hospital constituyó una obra de diseño innovador respecto a los hospitales del pasado colonial. El plano se basó en el sistema de pabellones independientes que fue introducido desde 1756 en Inglaterra.
Este hospital fue administrado por la Beneficencia Pública de Lima, que había sido creada en 1864, y solucionó el problema del hacinamiento de los hospitales existentes en Lima. ¿Qué hospitales habían en Lima antes del 2 de mayo? Habían hospitales coloniales muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, habían lazaretos, habían hospitales antiguos, uno en los Barrios Altos muy conocido, que era el de San Bartolomé, otro en el Rima, San Lázaro. Y en los Barrios Altos había un hospital que más bien era una especie de loquerío, ¿no? De manicomio, ¿no? En la zona de Maravillas, ¿no? Bueno, los hospitales eran pocos, pero eran lugares de mucho hacinamiento, ¿no? Había mucha gente que enfermaba de fiebre amarilla, de tuberculosis, y la medicina pues no estaba tan avanzada en esa época y no había los antibióticos que hay ahora. Por ejemplo, ¿no? Yo les cuento, cuando hubo la epidemia de fiebre amarilla en el año 1879, cuando gobernaba Balta y el alcalde de Lima era Manuel Parro, miles de personas murieron en Lima, miles. La fiebre amarilla fue una peste que acabó con mucha gente en Lima. Incluso uno de los hijos de Manuel Parro murió en esa fiebre amarilla, ¿no? Así que contagiarse de una enfermedad como esa, que era una epidemia, prácticamente conducía a la muerte. Con este hospital se trató de solucionar un poco la zona de tuburización de enfermos en hospitales antiguos, llevándolos a un lugar moderno como este hospital, donde habían habitaciones separadas y se podía tratar cada caso, con médicos especialistas que salían de la Universidad de San Marcos, ¿no? Así que vean ustedes que es importante la obra hecha por Manuel Parro y Lavalle, ¿no? Entonces, esta es un poco la exposición que tenía preparada para ustedes acerca de Lima en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué ocurre después de Parro? Luego de Parro gobierna Mariano Inés Prado, ya en plena crisis fiscal, y poco después sobreviene la Guerra del Pacífico, que fue terrible, ¿no? Lima fue destruida, ¿no? Bueno, prácticamente el sur fue destruido, ¿no? Y la parte sur de Lima también, ¿no? Barranco, Miraflores, Chorrillos fueron incendiados, muchas casonas y ranchos que habían en esa zona fueron destruidos, ¿no? Felizmente el centro de Lima se salvó por la intervención del almirante Petitoars. Luego de la época de la guerra con Chile viene el periodo de la reconstrucción nacional. Se hacen algunas obras importantes, ¿no? Como por ejemplo el alumbrado eléctrico en la Plaza de Armas y las calles aledañas en época de Miguel Iglesias. Luego, ya en el gobierno de Nicolás de Piérola, a finales del siglo XIX, por ejemplo, se construye el Colegio Nacional Guadalupe en Alfonso Ugarte, en la avenida Alfonso Ugarte. También se crea el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Hay que decir que el gobierno de Piérola en estos años finales del siglo XIX fue importante porque hace muchas obras públicas, ¿no? La Escuela Militar de Chorrillos para profesionalizar el ejército. También se levanta allí el monumento a Cristóbal Colón en el Paseo Colón, ¿no? Se empieza a construir la Plaza Bolognesi, ¿no? Y la Avenida Brasil, ¿no? Para que Lima tenga salida hacia el mar, no solo por la Avenida Colonial, sino también por la Avenida Brasil y Magdalena, ¿no? Y entonces se empiezan digamos, de alguna manera, a crear nuevas avenidas y a urbanizar sectores agrícolas que antiguamente pues eran chacras, ¿no? Santa Beatriz, Breña, ¿no? Jesús María, ¿no? Empieza a crecer la ciudad de Lima hacia el mar, ¿no? Así que es importante ver cómo crece Lima también a finales del siglo XIX en época de Piérola, ¿no? Nuevos edificios, como dije, la Casa de Correos, el Colegio Guadalupe, la Avenida Nicolás de Piérola, ¿no? El nombre del presidente de esta época. Bueno, antiguamente se llamaba Avenida Colmena, ¿no? Centro Lima, ¿no? Así que es importante ver también lo que hizo Nicolás de Piérola a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias más bien a nuestro amigo Juan San Martín, historiador que ha hecho la ponencia el día de hoy. Bastante práctica y didáctica, ¿no? Puntualmente algunas
hechos importantes de algunas autoridades, presidentes de la época, y la ciudad que crece, ¿no? Empieza a desarrollarse y crecer. Y sin duda, previo a la etapa trágica de la guerra con Chile, pero empieza a hacer los problemas económicos, empieza a desarrollarse, ¿no? Es interesante, por supuesto, que siempre hay que recordar y fortalecer etapas positivas que ha habido en la historia. Ahora no tanto, ¿no? Como la crisis económica, ¿no? De la época. Sin embargo, las etapas positivas siempre así que hay que resaltar. Si alguien de los asistentes tiene alguna consulta, alguna intervención, tienen aquí una micrófono para intervenir. ¿Sí? Quisiera preguntar qué opina Jorge Basaire sobre la historia del Perú. Gracias, Raúl. Sí. Bueno, Jorge Basaire es el historiador de la República, uno de los más renombrados maestros que tuvo el Perú en el siglo XX, ¿no? Él prácticamente fue un gran maestro, también fue ministro de Educación. Pero yo creo que me quedo con el principal lema de Basaire, ¿no? Sus palabras, ¿no? El Perú es un problema, pero también una posibilidad, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Podría parecer que es algo muy genérico, ¿no? Esa frase, pero encierra muchas cosas, ¿no? Es cierto que el Perú es un problema, ¿no? En el aspecto de que tenemos problemas económicos, políticos, ¿no? Hay anarquía, desgobierno, falta de autoridad, ¿no? Pero también es una posibilidad el Perú, ¿no? ¿Y por qué es una posibilidad? Porque los peruanos somos gente trabajadora, gente inteligente, ¿no? Y que puede sentarse a una mesa a dialogar y arreglar sus problemas, ¿no? Y los peruanos tienen en sus manos el arreglar los problemas que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Lo hicieron antes y se puede hacer ahora, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vemos protestas en la calle, inconformidad, vemos que hay violencia, muertes, pero todo eso puede tener una solución, ¿no? Basaire dijo que el Perú es un problema, es cierto, hay muchos problemas, hay desempleo, hay gente que gana muy poco, hay corrupción, ¿no es cierto? En muchos lados, pero todo eso puede tener un final si es que las autoridades peruanas ejercen su labor como deben hacerlo, ¿no? Si es que hay honestidad, si es que trabajan con honradez, con honestidad, se puede acabar con todo eso. Si hacen mejores leyes, ¿no? Si escuchan al pueblo, ¿no? Eso también se puede acabar. Pero hay que dialogar, hay que hacer cumplir la ley, hay que respetar la ley, ¿no? Y el peruano tiene que acostumbrarse a obedecer la ley, porque si no se obedece la ley, pues, bueno, entonces se cae en anarquía, en el desgobierno, ¿no? Todo el mundo haría lo que le haría la gana y pues no llegaríamos a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que Basaire tiene mucha razón, ¿no? El Perú es un problema, pero también es una posibilidad, ¿no? Y yo diría que más que nada la posibilidad está en la mejora de la educación, ¿no? Una mejor educación, una mejor calidad en el nivel de enseñanza va a hacer de que los jóvenes, las nuevas generaciones, sean mejores formadas, que haya, sobre todo, pienso yo, mejor formación educativa en valores, en ética, en educación familiar, en educación cívica y en el conocimiento de nuestra historia, ¿no? Yo creo que si se da importancia a eso en los colegios, de aquí a unos años la cosa va a mejorar con una nueva generación, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Bien, sí, ¿alguna? Sí. De todo, buenas tardes, señor San Martín. Felicitaciones por su exposición. La pregunta es sobre los cambios de monumentos en la Gran Lima. Hemos visto el primer monumento de Francisco Bolognesi sosteniendo la bandera y después la bandera hacia arriba. Uno. Dos.
El problema del monumento que estaba al costado del Palacio de Gobierno, que decían era Francisco Pizarro y que después decían no, era Hernán Cortés, el conquistador de México. ¿Cuál es su percepción de estos dos temas? Sí, bueno, los dos temas están un poco fuera del tema que he hablado hoy, pero bueno, voy a dar respuesta con los conocimientos que tengo, ¿no? A ver, sobre el monumento a Bolognesi, en la Plaza Bolognesi, ¿no? En efecto, el monumento original que se puso ahí en 1905, que fue la fecha en que se hizo esta Plaza Bolognesi y el monumento ahí, fue en la presidencia de José Parry Barreda. Ese monumento a Bolognesi era en efecto con un Bolognesi bastante artístico hecho por Manuel Querol y era un Bolognesi caído, ¿no? Muy artístico, muy bonito el monumento, pero un Bolognesi medio caído y con la bandera un poco así recostada, ¿no? Como herido de muerte, ¿no? O sea, estéticamente es muy bonito, pero más adelante se cambió ese monumento por uno que más bien reflejaba un Bolognesi guerrero, fuerte, con la pistola en la mano y la bandera erguida en la otra, ¿no? Ahora, evidentemente cambiaron ese monumento bonito por uno más fuerte y varonil, porque se quería hacer ver que Bolognesi era el patrono del ejército y que no se podía admirar a un Bolognesi caído o herido, sino más bien a uno fuerte, enseñando la bandera y el revólver, ¿no? Por eso fue que se cambió ese monumento. Y eso fue hecho en época de Odría, si más no me equivoco, ¿no? Un gobierno militar, ¿no? Sí, pero de todas maneras yo pienso, bueno, es mi apreciación personal, yo pienso que el monumento de Querol era más bonito, ¿no? Estéticamente hablando, ¿no? ¿No? Bueno, ahora, sobre otro tema de Pizarro, ¿no? El monumento a Francisco Pizarro, ¿no? Sobre su caballo, con un sable en la mano, también un monumento muy bello, estuvo allí puesto durante gran parte del siglo XX, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, se le ocurrió me parece, no sé si fue a Velasco o a un presidente posterior a Belaúnde, cambiarlo, ¿no? Por el hecho de que Pizarro significaba que era un español que venía a conquistar al Perú y a los peruanos, ¿no? Y la dominación colonial pues ya había pasado, ¿no? En Lima, luego de Velasco, pues las multitudes que vivían en Lima hasta hoy son generalmente de procedencia andina. Y el mestizaje inmenso que hay en la ciudad de Lima hace pues de que tengamos a una Lima poblada por provincianos hoy en día mayoritariamente, desde los años 70 en adelante, ¿no? Entonces, coincidiendo con esa visión, bueno, el monumento a Pizarro fue sacado de ahí, ¿no? Y se decidió, pues, hacer ahí un arreglo de piletas y bueno, lo que está ahora ahí, ¿no? Una bandera y una pileta, ¿no? Que puede ser de un ornato muy bonito, pero bueno, el monumento de Pizarro fue puesto en lo que ahora es el Parque La Muralla, ¿no? Ahí cerca del río Rímac, ¿no? Está guardado ahí, ¿no? Malográndose seguramente, ¿no? Bueno, muchos historiadores han dicho de que no se debió hacer eso y quizá tengan razón porque, bueno, evidentemente Pizarro fue el fundador de la ciudad, ¿no? Claro, es un español, pero fue el fundador de la ciudad y es un emblema de la ciudad, ¿no? Y debió quedar ahí el monumento, ¿no? Sí, sí. Hay una pregunta aquí. Sí. Quisiera que me precise, ¿no? Porque no sé, usted me ha enterado que el doctor Jorge Basadre primero escribe una historia del Perú, después prácticamente reniega de esta historia del Perú escrita por él, y en los tomos de su obra sucesivos reemplaza los conceptos históricos que promueve en su primera edición. Eso
respecto a Basales. Respecto al monumento, quisiera emitir una opinión, ¿no? El monumento a Bolognesi, hecho por Perón, refleja el tremendo sacrificio que significó la defensa de la soberanía peruana, ¿no? La postura de Bolognesi, cayendo derrotado, pero con dignidad, es la filosofía del Perú. Ese Bolognesi hecho de palo para que flamee la bandera no representa nada. No representa nada. Lo que hace Perón es representar un acto verdaderamente heroico, pero poseído del sacrificio. Sí, ¿hay una pregunta más allá o respondo? Sí. Buenas tardes. Sí. Quería hacer un comentario sobre lo que han dicho acá en la exposición. Muy interesante, la verdad, los felicito primero. Felicito a los organizadores, porque realmente viene la fecha, ¿no? Entonces, es un comentario primero, es uno de los más grandes historiadores, ¿no? Sin duda. No solamente fue ministro de Educación, sino además también inauguró el Canal 7, que es la señal del Estado. Hay un pasaje, sobre lo que decía el señor, sobre el tema de los monumentos y esto, lo que pasa es que puede ser muy hermoso. El arte es hermoso al verlo, la fotografía, la escultura es hermosa, pero ¿qué le dice un bolognesi, imagínese, caído a los ciudadanos, ¿no? Me imagino que por eso lo habrán puesto tal vez más heroico, o que murió heroicamente, pero fue derrotado, aunque era hijo de un italiano, ¿no? No era hijo de peruano, ¿no? Entonces, me imagino que por eso han quitado o cambiaron el monumento, porque ¿qué le diría imagínense después la infausta guerra del Pacífico, a un hombre pues dignamente derrotado, pero heroico, ¿no? Entonces me imagino que por eso ese cambio. Y generalmente, por ejemplo en México, sé lo que una persona que conquistó Lima, como era Pizarro, que conquistó el Perú, imagínense teniéndolo después, creo que fue en la época del alcalde Frijolito Barrantes, o que lo sacaron, o no me imagino, no sé, Castañeda, ¿no? Lo sacaron. Sí. Bueno, creo que en parte tendría razón, porque la gente, pues, imagínese, el conquistador de un país que siga, no podemos seguirlo ensalzando, ¿no? No creo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ahora, al margen de esos comentarios, hay un pasaje que leí así rápidamente, historia, dentro de la época, pues, usted abarcó generalmente la parte de la colonia, casi toda la colonia, ¿no? Y también el inicio también de la República, ¿no es cierto? El inicio de la República. Hay una parte en la que había la llegada de Lima, y llega una parte que Vidal entra, cuando hay todas estas, se lo sacan, lo ponen y vuelven a poner a otro presidente, en que entra Vidal y hay un levantamiento también en Lima, y con unos revoltosos bandoleros que lo fusilan en la plaza. Esa parte me pareció interesante en Lima. Leí algo así como que entre tantos levantamientos que había en esa época de inicio de la República, en la que se caía, ¿no?, la República, entonces entra Vidal y hay unos bandoleros que ingresan a Lima, los mata en la plaza de armas. Eso no sé si recuerda eso, pero que esa parte me pareció impresionante.
Ya. Bueno, sobre lo de Bolognesi sí estoy de acuerdo en que, bueno, debió mantenerse el monumento original, ¿no? Pues símbolo del heroísmo de Bolognesi, ¿no? Pero bueno, ya lo cambiaron hace un tiempo, ¿no? Ahora, el otro tema, lo de Vidal, ¿no? Sí, bueno, Vidal fue, bueno, llamado el primer soldado del Perú, ¿no? Algo así, ¿no? Él se enroló en el ejército peruano cuando San Martín vino acá, o sea, peleó con San Martín las guerras de independencia, ¿no? Ahora, la anarquía que hubo después de la salida de San Martín fue terrible, ¿no? Hubo bandoleros que venían acá a Lima y asaltaban, ¿no? ¿No? Y era pues terrible. No sé muy bien ese hecho que usted comenta de Vidal y de los bandoleros, pero bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Que han recogido, bueno, Ricardo Palma y otros, ¿no? ¿No? Pues una anécdota que yo sí conozco fue, por ejemplo, en 1800, entre 34 y 35, cuando gobernaban Gamarra, Salaverry, ese periodo de caudillismo, hubo un momento en que había tanto conflicto militar que había guerra entre ellos, incluso fuera de Lima, que en 1835 un bandolero de apellido Escobar invadió el Palacio de Gobierno y se sentó en la casa de Pizarro a gobernar unas horas, ¿no? Y fue, bueno, claro, eso lo cuenta Palma, ¿no? Se sentó en un sillón de Pizarro, este delincuente que era mulato, aprovechando que no estaba Orbegoso allí, ¿no? Sentado, había ido a hacer guerra con no sé quién, ¿no? O sea, a tal punto llegaba la anarquía y el caudillismo que habían maleantes que invadían Lima, asaltaban a los vecinos y se sentaban en el palacio, en el sillón de Pizarro, en el Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, la antigua casa de Pizarro. Y después lo fusilan, ¿no? Claro, o sea, claro, es el peor caudillismo militar, ¿no? Y que, como yo dije en la exposición, había tanta guerra militar y tanto desorden que Lima no tuvo mayor obra pública importante. Recién, a partir del primer gobierno de Castilla, en que el presidente Castilla hace un primer presupuesto a la República para ordenar la economía del país y tener un sector de dinero para hacer obras públicas, recién ahí es que empiezan a hacerse estas obras, ¿no? El primer ferrocarril, el primer mercado, la primera cárcel, ¿no? Lima tuvo muchas cosas, ¿no? Las escuelas, ¿no? Así que yo creo que es importante ver que cuando se pone en orden la economía nacional, y en este caso Castilla tuvo la visión de hacer ese primer presupuesto, hay orden en las finanzas y se puede contar con dinero para hacer tal o cual obra pública, ¿no? Yo creo que a partir de ahí Lima empezó a usar bien el dinero de la venta del guano. Lamentablemente, cuando se fue Castilla de gobierno, los otros militares no tuvieron esa visión, ¿no? Y gastaron desmedidamente en ferrocarriles. Y bueno, el Perú se arruinó, vino el descalabro y luego la guerra con Chile, ¿no? No sé, yo creo que fue la falta de visión de los militares posteriores a Castilla la que arruinó el país en esa época, ¿no? Sí. ¿Qué comentaba Sare? No me acuerdo muy bien. Sobre... ya me acordé, ya me acordé. Ya, sí, menciona aquí el amigo, el caballero, que Vasari hizo una primera obra sobre la historia del Perú en que tenía conceptos, digamos, algo radicales, muy distintas a las siguientes que hizo en su Historia de la República de 11 tomos, que fue mucho más moderado, ¿no? Bueno, la explicación es la siguiente, ¿no? Cuando Basadre era joven, estamos hablando de los años 20, él vivió en carne propia la dictadura de Leguía, ¿no? El oncenio de Leguía, ¿no? Si más no me equivoco, Basadre nació en el año 1903, creo. O sea que él era joven, 20 años más o menos, cuando vivió pues en carne propia la represión de Leguía, la dictadura, ¿no? Y entonces, claro, él era estudiante en San Marcos, ¿no? No solamente estudió historia, sino derecho, porque fue abogado también. Y él sufrió la represión como estudiante sanmarquino del gobierno de Leguía, ¿no? Y el primer libro que hizo, Historia de Perú, y también la primera edición de Perú, Problema y Posibilidad del año 31, fueron obras que escribió Leguía con mucho furor, ¿no? Escribiendo contra Leguía y contra lo que él consideraba pues un gobierno déspota, tiránico, ¿no? ¿No? Incluso tildándolo de
bueno, de un hombre insensible, ¿no? De un corrupto, ¿no? Bueno, esas primeras obras de Basadre, que no se conocen mucho, bueno, algunos historiadores lo hemos leído. Yo creo que en mi biblioteca personal tengo la primera edición de Perú y Problema Posibilidad del año 31 y es muy duro contra Leguía, ¿no? Es bastante duro contra Leguía, pero luego ya en los años siguientes vemos a un Basadre más moderado, ¿no? Sobre todo después que es esto, que a él se le encarga la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del año 43, cuando se incendia la biblioteca, ¿no? Y luego es ministro de Educación de Prado, ¿no? Bueno, ahí ya vemos a un Basadre más moderado que escribe su Historia de la República, bueno, a partir de ahí, años después, de una manera más documentada, ¿no? Con documentos oficiales, ¿no? Y es mucho más juicioso, ¿no? En el legado de cada presidente, ¿no? ¿No? Y quizá por esa razón, eh, claro, hay que entender también a Basadre, ¿no? ¿Por qué escribe solamente su Historia de la República que llega hasta el año 33? ¿Por qué no siguió avanzando? Seguramente porque él, siendo funcionario del gobierno a partir de los años 40, él no quiso ser juez y parte en escribir una historia en la que él estuviera comprometido como funcionario, ¿no? Por eso solamente escribió la historia de Perú hasta el año 33, ¿no? No, yo creo que viendo ese criterio, Basadre escribió pues su obra Historia de la República en varios tomos de una manera más coherente y ya moderada, ¿no? Hay una pregunta más, creo. ¿Hay una pregunta? Sí. Buenas noches a todos. En primer lugar, felicito al Centro Cultural 10 de Abril por la organización de este evento, así como al expositor historiador Rosa Martín. Cuando hablamos de la historia de Lima en el siglo XIX, pues también vemos cómo se retrata Lima en aquellos tiempos, ¿no? Uno de ellos fue nuestro pintor y viajero alemán Rugenda, quien mencionaba él, ¿no? Pareciera que Lima fuese menos distante con Londres que con sus provincias, ¿no? Y quisiera que nuestro expositor nos pudiera detallar si es que en las guerras que afrontó el Perú, en las guerras de la independencia y las guerras con Chile, la ciudad de Lima tuvo alguna alteración en cuanto al acercamiento o alejamiento con sus provincias, históricamente hablando, ¿no? Después. Sí. ¿Se pregunta? Agradecer la oportunidad de poder difundir a través de estas conferencias históricas del Centro Cultural 10 de Abril a la ciudadanía con respecto a temas importantes de lo que fue Lima en el siglo XIX, en primer lugar, y al historiador Juan San Martín también por su disertación. La pregunta es la siguiente: cuando hablamos de las murallas de Lima, estas murallas en la actualidad se han puesto en valor, se les ha asignado algún valor por parte del Ministerio de Cultura, y con respecto también a las murallas de Lima, ¿existe alguna fuente adicional que usted pudiera recomendar para poder abordar estos temas con los estudiantes en las escuelas? Para terminar. Sí, ya. Sí, gracias. Ya, con respecto a la primera pregunta de mi amigo Lizar Saburo, bueno, en efecto, ¿no? Lima siempre fue una ciudad centralista desde la época colonial, digamos, ¿no? El siglo XIX no cambió eso, ¿no? Las principales obras públicas se hicieron en Lima, ¿no? Como he mencionado, aunque algunos presidentes también hicieron obra importante en provincias, ¿no? Castilla, por ejemplo, hizo obras en el sur, ¿no? En Arequipa, y en Puno,
Manuel Parro y Lavalle, por ejemplo, él creó las juntas departamentales y en merced a estas juntas departamentales se hicieron obras en muchas partes del país, ¿no? En Huancayo, en Huancavelica, Cusco, Arequipa, Tacna, ¿no? Colegios, hospitales, ¿no? Así que no todo estuvo centralizado en Lima, sobre todo a partir del gobierno de Parro, ¿no? Manuel Parro hizo mucha obra en provincias, también iglesias, Cáceres, ¿no? Piérola también, ¿no? ¿No? Así que habría que estudiar un poco más eso, ¿no? Pero en general, Lima pues siempre fue la capital del Perú y siempre hubo algo de centralismo, ¿no? Y ese centralismo se vio mucho más marcado en el siglo XX que en el siglo XIX. En el siglo XIX no hubo tanto centralismo como en el XX, ¿no? En el XX sí hubo un centralismo muy fuerte y por eso es que eso hizo que muchos pobladores de la sierra y la selva vengan a Lima en búsqueda de empleo, ¿no? Así que eso sería un poco la respuesta, ¿no? Ahora, sobre el tema de las murallas, ¿no? Bueno, se ha escrito poco sobre las murallas de Lima, ¿no? Bueno, yo recomendaría leer, por ejemplo, algunos libros que se han hecho sobre ese tema. Por ejemplo, Antonio Coelho ha hecho un libro sobre las murallas de Lima hace un tiempo atrás. Ya después, también algunos autores han hecho algunos estudios sobre este tema, ¿no? Pero son pocos, ¿ah? Son pocos. Ahora, lo que yo sí diría sobre las murallas, porque yo también he escrito algo sobre las murallas en mi revista, es que lamentablemente el Ministerio de Cultura no ha hecho ningún plan de cuidar el resto de murallas que aún quedan en pie, ¿no? Por ejemplo, esta que yo mostré acá hace un rato en las imágenes, es una pared natural, ¿no? O sea, si uno va a ese lugar que he mencionado, las murallas de Lima están en pie, pero son una pared natural. Ahí no hay ningún letrero del Ministerio de Cultura protege tal patrimonio, no, nada, eso está abandonado, ¿no? Cualquiera puede venir ahí y hacer algo, ¿no? Pintar o lo que fuere, ¿no? Como dije, este sector de la muralla de Lima que aún está en pie es parte de un estadio en los Barrios Altos y de un camal, ¿no? El camal le dijeron con chucos, ¿no? Y está ahí, ¿no? No hay mayor preocupación del Estado por cuidar esto, ¿no? Bueno, esperemos que cambien su visión de cuidar el patrimonio, ¿no? Ahora, yo creo que el actual alcalde de Lima debería, si no lo hace el Estado, cuidar él, ¿no? Tratar de implementar algún programa de vigilancia y de cuidado del patrimonio en estas zonas, ¿no? Porque en los Barrios Altos, aunque ustedes no lo crean, yo he vivido mucho tiempo en Barrios Altos, hay muchas cosas ahí, está no solamente esto de las murallas, sino también el antiguo parque de Santiago del Cercado, que está en la cuadra 6 del Jirón con Chucos, y allí es un parque colonial antiguo. En ese parque antiguamente quedaba la antigua reducción de Santiago del Cercado, del siglo XVI. Era un lugar donde vivían los mestizos y los indios en época colonial. Y hoy en día ese parque está algo descuidado, ¿no? Hay una pileta, hay estatuas de mármol que si no las cuidan se las roban, porque es un lugar muy peligroso, los Barrios Altos. Pero yo creo que el gobierno o la municipalidad deberían hacer algo ahí. Sí. Ahí había según unas crónicas de Garcilaso, dice que los Barrios Altos, según unas crónicas de Garcilaso la vida, estaban enterrados los incas en esa zona. Ah, ya, sí, he escuchado. La comisaría, el hospital de... Le cuento. El historiador Teodoro Hampe, que bueno, falleció hace algunos años, él hizo una investigación sobre eso y él sostenía que las momias de los antiguos incas estaban enterrados en un lugar que está en los Barrios Altos, en el llamado Hospital de San Bartolomé, ¿no? Que era uno de los antiguos hospitales coloniales, ¿no? Muy hacinado, en fin, ¿no? Bueno, ese hospital no existe más, ahora es una casona que está abandonada y que felizmente ProLima, que es un organismo de la Municipalidad de Lima, lo está restaurando.
yo conozco a los historiadores que están a cargo de esa restauración y están poniendo en valor esa casona y se ha excavado a ver si en verdad habían momias allí y no se ha encontrado nada, ¿no? Se creía que las momias estaban allí, pero al parecer no están, ¿no? Pero sí se han encontrado otras cosas, ¿no? Hay cerámica, hay restos fósiles de otras personas, hay mucho vestigio colonial, ¿no? Hay losas, hay paredes coloniales, bueno, es un hospital colonial después de todo, ¿no? ¿No? Hay columnas, frisos antiguos de la época colonial, pero vestigios incas no se han encontrado, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de seguir excavando y viendo más, a ver si hay algo, ¿no? Pero hasta donde lo que se ha excavado y que yo mismo he ido a ver porque lo visité hace 2 meses ese lugar, no se encontró ninguna momia inca, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Está, a ver, sí, hay la comisaría de San Andrés que está ahí en la Plaza Italia, al costado está ese hospital de San Bartolomé que ahora es una casona, y para el lado de la Plaza Italia mismo hay un colegio, Héroes del CENEP, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Al costado de esa casona está la delegación de San Andrés, ¿no? Pero como le digo, pues esa casona o ese hospital de San Bartolomé pues está en arreglo, en restauración, ¿no? Y bueno, esperemos que quede bien, ¿no? Bien, muchas gracias a los participantes que el día de hoy hemos aprovechado de la mejor manera con preguntas e incluso con preguntas que ha excedido la etapa de exposición de hoy, que fueron interesantes también a la vez, ¿no? Porque reflejan la identidad, las costumbres y la vida en la ciudad de Lima en el siglo XIX y hemos hablado algo del siglo XX también. Yo quiero agradecer la presencia del expositor, con un fuerte aplauso, por favor. También quisiera aprovechar rápidamente en saludar la presencia de algunos amigos que se han acercado aquí hasta el auditorio. La señorita María Angélica Oblitas es descendiente de Francisco Vidal, ¿no? Nuestro soldado histórico y periodista también de un canal de televisión. Y quiero agradecerte, María Angélica, por tu presencia y también agradecer la presencia del maestro guadalupano, ¿no? Don Jerónimo Arzaburo. Me causó mucha gracia, mucha ánimo, mucha motivación verlo aquí en el auditorio, en la misión de caballería, con su intervención y todavía fuerte y sólido con su presencia aquí. Muy agradecido por su presencia, don Germán. Y además, y a todos ustedes presentes que con sus preguntas e intervenciones han fortalecido la ponencia el día de hoy. Y solamente vamos a compartir más momentos dichos históricos en el transcurso de este año que necesitamos ahora meternos un poco a la historia, meternos un poco al tema de la evaluación, ¿no? De hechos históricos. El país está moviéndose con muchas cosas, algunas muy complicadas, y la historia debe ser evaluada, el momento actual debe ser evaluado por la historia, ¿no? Para poder corregir algunas cosas. Y me hace recordar nuestro amigo Juan San Martín que tenemos aquí, él es director de la revista Tiempos, una revista histórica muy conocida que ya tiene un tiempo de trayectoria. Hemos tenido aquí unos ejemplares de la revista, pueden acercarse a ver. Solamente van a ver artículos muy interesantes artículos de la historia, de algunos historiadores, algunos investigadores, bajo la dirección de don Juan San Martín, aquí presente. Nuevamente le damos los aplausos a don Juan. Gracias. Y para terminar con un fin de fiesta, tenemos aquí la participación musical de alguien, una pequeña cantante, de nuestra amiga Yari, quien es parte de nuestro centro cultural, nuestros talleres centro cultural, y lo va a editar con unas canciones, Serenata Criolla, ¿verdad? Estamos en el aniversario de Lima, en el mes de Lima, y vamos a ver una Serenata Criolla con nuestra amiguita Yari, aquí presente. Y qué más, la presencia de Alan Cueto, un guitarrista de primer nivel que ha estado en grandes escenarios acompañando a grandes artistas, ahora por nosotros en el Centro Cultural de Yari y en esta ceremonia de aniversario de Lima también.
Después. Sí. ¿Se puede conectar? Puedes soltarlo, pues. No, deja, así no va. Con la música no, con la música La primera. sin conectarlo. Creo que directo nomás. Directo, todo puede conectarse, creo. Sí, directo. Escucha la música. Directo. Sí. Te recibe el año. Las aves van sollozando. Las aves van sollozando. Levántate y ve el horario, que ya las 12 han marcado, que ya las 12 han marcado. Si a tus puertas he venido a entonar el placer que siente mi alma al saludarte. Si a tus puertas he venido a entonar el placer que siente mi alma al saludarte. Para que veas que de ti me esté acordar, he venido con el fin de saludarte. Para que veas que de ti me esté acordar, he venido con el fin de saludarte. Son tus amigos que te estiman, que te traen serenatas y canciones. Alegremos estos nobles corazones que hoy rebosan de alegría sin cesar. Alegremos estos nobles corazones que hoy rebosan de alegría sin cesar.
es el deseo de tus amigos, los que te saben apreciar. Es el deseo de tus amigos, los que te saben apreciar. Perdonarás que con esta serenata nos falte la voz y el aliento, pero ten presente que hoy te felicitan todos tus amigos con todito el corazón. Pero ten presente que hoy te felicitan todos tus amigos con todito el corazón. Que viva. Muy bien, bien. 3 horas por Lima. ¡Hijit! ¡Gra! ¡Hijit! ¡Gra! ¡Hijit! ¡Gra! ¡Bravo! La segunda. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de la guitarra trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de la guitarra trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Así es mi Lima criolla, alegre y jaranera mi tierra, 3 veces coronada donde nació la marinera, que con cajón y repique en los barrios del Rimán de antaño le dieron coloridos Montes y Manrique, padres del criollismo. Así es mi Lima criolla, alegre y jaranera mi tierra, 3 veces coronada donde nació la marinera, que con cajón y repique en los barrios del Rimán de antaño le dieron coloridos Montes y Manrique, padres del criollismo. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de la guitarra trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de la guitarra trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Haces mi Lima criolla, alegre y jaranera mi tierra, 3 veces coronada donde nació la marinera, que con cajón y repique en los barrios del Rimán de antaño le dieron coloridos Montes y Manriques, padres del criollismo. Así es mi Lima criolla, alegre y jaranera mi tierra, 3 veces coronada donde nació la marinera, que con cajón y repique en los barrios del Rimán de antaño le dieron coloridos Montes y Manrique, padres del criollismo. Amigos, con esta música, con esta canción de Yanni, ¿verdad? Yanni y nuestro maestro, Alan Bueno, y con las presencias de Ganó, Banco Musical. Pues queremos seguir con el aniversario del libro, conferencia, historia, tradición, un poco de música criolla, de nada criolla, que estamos discutiendo mucho. Nos olvidamos del siglo XIX, ¿verdad? También la música criolla nace, la idea de Villa, ¿no? Hay detalles musicales que también como que Zamacueca hice desde esos años,
y los ritmos que ellos también van empezando a moverse a partir de esos años. Amigos, les agradezco su presencia. Terminamos con el marco musical del día de hoy, el programa del día de hoy de Cultura Express, aquí en la región de Caballería, agradecimiento a los amigos del Centro Cultural 10 de Abril, agradecimiento a los expositores, el expositor Juan San Martín, agradecimiento a todos ustedes que han participado el día de hoy en vivo. El programa está grabado sobre sus pantallas, justamente porque de medio de la red de Vecinos Unidos por Pueblo Libre, aquí en Cultura Express, de Pueblo Libre, capital bicentenario, para todos ustedes. Muchas gracias.